Euskadi vive realmente un momento de transición. Todos queremos pasar la página a la violencia. El oxígeno de la legitimación de la violencia se acaba. Esa es la verdadera aproximación al final del terrorismo. Pero cómo se visualice y se produzca el final de la violencia de ETA tiene mucho que ver con el futuro que queremos construir. Creo en una Euskadi plural y abierta en el que todos los proyectos políticos se puedan materializar. Por eso, no creo que el final de la violencia deba constituirse en la derrota de un proyecto político, en este caso el de la izquierda abertzale, sino en la incorporación al sistema democrático de todas las opciones políticas sin exclusión. Lo cierto es que la violencia nos ha secuestrado la normalidad política, pero también ha impedido abordar con solidez el conflicto político vasco, que no es otro que la falta de reconocimiento de la existencia del pueblo vasco y su derecho a decidir, y el encaje de este derecho en el ordenamiento jurídico. Algunos han identificado la normalidad política con la desactivación popular de esa demanda mayoritaria y con la exclusión política de la dirección política del sistema institucional del nacionalismo vasco. Yo obviamente no comparto esa visión, no por mi aspiración nacionalista, sino porque mi visión sobre la democracia está orientada a la aceptación de la pluralidad real en términos individuales y también colectivos. Todas las personas deben tener los mismos derechos y esta máxima debería ser exactamente igual para todas las identidades colectivas que quieran ejercer sus derechos. Creo que la estrategia del Estado, materializada en Euskadi por parte del Partido Socialista y el Partido Popular, para desbancar al nacionalismo del sistema institucional, constituye una distorsión democrática que busca normalizar al país no reconociendo los problemas reales y un empobrecimiento de la diversidad en cuanto que busca encajar una realidad plural y compleja en los límites exclusivos de la visión y de Estado de los partidos constitucionalistas. Las encuestas realizadas demuestran una y otra vez que la sociedad vasca desconfía claramente de la validez de esta fórmula, porque las soluciones nunca han venido de la mano de procesos de exclusión. Más bien al contrario, el diálogo y el acuerdo deben ser la herramienta y el objetivo básico de todo juego democrático. La pretensión de extender esta fórmula no cuajará en Euskadi y estoy convencido de que para construir su futuro, Guipúzcoa va a rechazar de forma contundente esta opción.